Bienvenidos, muchas gracias por esta interesante audiencia, este tema que, como les contaba, un tema que es un desafío para todos y espero que sea interesante lo que tenemos para presentarle. Entonces, como comentaba Francisca, esta es una nueva serie de webinars, estuvimos hablando sobre estrategias de generación de negocios, cómo mejorar la sostenibilidad y la autosostenibilidad de nuestro emprendimiento, diversificando nuestras fuentes de financiamiento. Hoy día entramos en otro tema apasionante, que es el tema de medición de resultados. Y para esto dividimos lo que normalmente hacemos en dos talleres, los dividimos en 3 sesiones de trabajo, con algún espaciado, como decía Francisca, en 3 sesiones les vamos a dejar al final algunas actividades recomendadas para poder llevar a la práctica algunas de las distinciones que vamos a estar conversando durante las sesiones. Y hemos dividido en 3 sesiones de charlas, en las que espero que al final tengamos un tiempo para responder preguntas, si es que surgen. La primera, que tiene que ver con lo que vamos a estar viendo hoy día, que son distinciones para la medición de impacto, entender las diferentes formas de medir impacto, qué significa medir impacto, qué significa medir resultados, y poder avanzar en la primera distinción, que es probablemente la más importante, que es cómo construir una teoría de cambio. Es una presentación que muchas veces hago aparte, pero creo que es imposible empezar a hablar de medición de resultados sin que antes nos demos un tiempo en poder reflotar la metodología de teoría de cambio para los que la tengan más a la mano o hayan ya practicado con ella, y podamos después con eso poder seguir trabajando con los objetivos de las siguientes sesiones. En la siguiente sesión vamos a estar hablando de cómo construir un sistema, y hablo de sistema porque no es una actividad que se realiza una sola vez, sino que más bien es un proceso que se debe realizar en forma sistemática y sostenida si queremos ir robusteciendo los niveles de evidencia con el que concluimos nuestros resultados. Y lo tercero es ver cómo podemos construir un tablero de indicadores integrado que nos permitan ver no solo los resultados, sino que conectarlos con la operación que realizamos en cada una de nuestras organizaciones sociales. Dicho lo anterior, ¿de qué se trata esta serie de webinars? Esta lámina la presenté en unas sesiones anteriores. Una de mis obsesiones personales es cómo logramos escalar el impacto de nuestro emprendimiento. O sea, probablemente para todos los que fundamos o trabajamos en una fundación, lo que nos gustaría ver es la problemática que nos constituyó siendo resuelta. Entonces, una de mis obsesiones ha sido tratar de entender cuáles son los pilares para poder construir una organización que sea capaz de poder solucionar a la mayor escala posible la problemática que nos llevó a juntarnos. Y para eso, no es parte de estas conversaciones, pero sin duda se requiere visión estratégica del equipo, se requiere liderazgo, se requiere construir el caso de por qué es importante escalar y cómo escalar, pero en términos más metodológicos necesitamos poder avanzar en 4 pilares. La primera, la pongo primera porque fue exactamente lo que estuvimos viendo en la serie de webinars anteriores, es que la solución que hemos desarrollado cuenta con un modelo de negocios o un modelo de autosustentabilidad, porque si no somos capaces de financiar la operación a mayor escala, difícilmente vamos a poder escalar. Lo segundo, que también estuvimos viendo sucintamente en la última sesión de la serie de webinars anteriores, es que entendemos qué parte es lo más escalable del impacto de nuestra intervención. Sabemos lo que hay que replicar. Y eso es una pregunta que puede sonar obvia, pero como veíamos en la sesión anterior, hay múltiples formas de escalar impacto. La idea es testear diferentes opciones para identificar la que funciona mejor para nuestro propio emprendimiento, y lo invito para el que quiera profundizar respecto a esto, que pueda acceder ahí al canal de YouTube de Colunga, para que pueda ver la presentación respectiva. Y ahora, en esta nueva serie de webinars, nos queremos meter en los otros 2 pilares. Como les decía al principio, es imposible que podamos hablar de medición de resultados si es que no tenemos una visión compartida de cómo se genera el impacto dentro de nuestra organización, y en este sentido, una de las herramientas fundamentales que se ha ido masificando cada vez más es lo que se denomina teoría de cambio, y es lo que vamos a estar conversando hoy como una de las distinciones importantes a la hora de medir resultados. Y lo segundo es que la solución haya mostrado impactos concretos y medibles, y eso es lo que vamos a estar profundizando en las segundas 2 sesiones de esta serie de webinars.
Entonces entremos de lleno a distinciones para la medición de impacto en organizaciones sociales. Primero la agenda, vamos a tener tres momentos. Lo primero es distinciones, valga la redundancia, que considero que son importantes que conversemos antes de ponernos a hablar de cómo medir resultados. Lo segundo es cómo se construye una teoría de cambio, que ojalá les pueda servir para los que tengan teoría de cambio, actualizarla, y los que no han trabajado en el tema, va a ser una presentación breve, así que si quieren profundizar, hay bastante material de teoría de cambio y talleres virtuales en YouTube, si es que quieren profundizar respecto a esta metodología, para que finalmente les pueda presentar una propuesta de ejercicio práctico que nos sirva para poder concretizar estas distinciones en algo específico para nuestras organizaciones. Vamos con lo primero, distinciones para la medición de impacto. Una cosa, como esta presentación es online, le quité todas las animaciones o la mayor cantidad de animaciones posible para no afectar la fluidez de la presentación, y saqué algunos videos, después les puedo mandar más recursos si es que quieren profundizar. La primera distinción de cómo es el enfoque de este taller en particular, o esta charla en particular en realidad, tiene que ver que no existe un estándar único en la industria de medición de resultados. O sea, estuve leyendo un documento que salió hace poco que hablaba de que existen más de 1.200 metodologías distintas para poder medir algún tipo de resultado socioambiental. Entonces, efectivamente, una de las dificultades que tenemos es que si uno quiere medir el impacto financiero, habrán 2, 3 enfoques contables, o mirada, o zoom, o detalle, pero en realidad estamos hablando de un cuerpo homogéneo de metodología, súper reconocida y súper estandarizada, y en ese sentido el poder medir un impacto financiero es bastante más sencillo. Lamentablemente, pero también eso habla de la especificidad respecto a los tipos de resultados que queremos generar, no existe un estándar único para medir resultados en una organización social. Entonces, parte de la dificultad es entender, como digo en el segundo, en el contexto en el que estamos. ¿Y por qué hablo de contexto? Lo hablo en diferentes dimensiones. Lo primero es entender la etapa que está la organización. Yo siempre hablo que los esfuerzos de medición de resultados tienen que ser proporcionales, tienen que ser pertinentes. Si estamos a nivel de pilotaje, hay ciertas cosas que vale la pena ir a medir, pero cuando ya estamos pensando, por ejemplo, en escalar nuestra organización hacia una política pública, ya se empieza a exigir otro nivel de evidencia a la hora de medir los resultados. Entonces, el primer mensaje es, depende de la etapa en la que nos encontremos como organización, va a ser pertinente con lo que aparece al final, con los recursos y expertise con los que contamos en nuestra organización para poder realizar un proceso de evaluación de resultados. Lo segundo es que, pese a que no existe un estándar único en la industria, sí existen algunos estándares en determinadas industrias, o sectores más que industria en realidad. Por ejemplo, si estamos hablando de educación, para bien o para mal, hay muchas organizaciones que se están vinculando a la forma en la que mide el Mineduc los avances a través de las pruebas que tienen los diferentes grados. Si estamos hablando de que nuestra contribución es a disminuir el nivel de CO2, hay determinadas estándares de cómo medirlo, incluso hay plataformas que te ayudan a medir tu huella de carbono. Entonces, la segunda pregunta cuando hablamos de contexto es entender el sector en el que estamos trabajando y por ende qué tipo de herramientas son las comúnmente más utilizadas, porque eso nos va a permitir hacer comparaciones, nos va a permitir poder mostrar nuestros resultados en un contexto más amplio. Y lo tercero es respecto para quién. ¿Para quién estamos midiendo resultados? Es probable que si vamos a presentar resultados al directorio, sean distintos el tipo de mediciones que le podrían ser interesantes para el beneficiario, que es un ejercicio muy importante como rendición de cuentas, es que nosotros también podamos mostrar de vuelta a nuestros propios beneficiarios el resultado de lo que estamos generando. Entonces, el tipo de actor para el cual está construido, queremos medir los resultados, al final determina el tipo de mediciones que podamos realizar. Un tercer punto es que este ejercicio que estoy haciendo ahora, dado que son más de 1.200 formas distintas de medir resultados, es más bien exploratorio, con afán de poder mostrar algunas categorías, más que exhaustivo, porque efectivamente
Para cada una de ellas se puede requerir un taller específico, incluso un diplomado, incluso si queremos ocupar mediciones de rentabilidad social de proyectos, es toda una disciplina y años de aprendizaje. Entonces, no pretendo dar una mirada exhaustiva respecto a herramientas, sino que exploratoria respecto a distinciones para tomar decisiones en nuestras propias organizaciones. Un cuarto punto es que pretende ser mucho más ilustrativo, lo mismo que decía un poco antes, más que profundo, por la dificultad que algunas metodologías tienen en sí mismos. Y estoy poniendo principalmente foco en el impacto social, principalmente porque el impacto medioambiental, como tiene mucho de ingenieril, está bastante más desarrollado y existe, como decía antes, plataformas, metodologías bien claras a la hora de medir algunos resultados ambientales. Así que estoy poniendo principalmente foco en impacto social. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es medir resultado? Aquí traigo una categoría. Uno piensa que cuando quiere medir resultados, lo primero que se le ocurre es, bueno, pucha, yo lo que quiero es poder cambiarle la vida a los beneficiarios con los que trabajo, sin duda, pero esa tiende a ser una de las mediciones más complejas de realizar y en las cuales se requiere niveles de evidencia mucho más altos. Entonces, entender que existe una gradiente de resultados que son importantes midiendo en cada una de las etapas de la implementación de un proyecto que son útiles para poder mejorar la intervención y mejorar nuestros resultados. Y un primer nivel súper evidente, y es probablemente muchos de nosotros contamos con buenos indicadores respecto a procesos, es primero preguntarnos si efectivamente la actividad ocurre según lo planeado. Es un indicador súper básico, pero súper importante, sobre todo si nos encontramos en etapa de pilotaje de alguna nueva intervención. Lo segundo es preguntarnos, y ahí pasamos a un siguiente nivel, si estamos alcanzando al grupo objetivo. Y por alcanzar me refiero a dos preguntas. Primero, ¿estamos llegando a la población objetivo específica que nosotros queremos llegar? Y lo segundo, ¿está participando la población objetivo de la forma en la que nosotros creíamos que debía participar? Y eso nos da otro set de indicadores que son interesantes de ir midiendo. Un tercer nivel es si el grupo objetivo acepta la oferta. ¿En qué sentido aceptarla? Si efectivamente la forma en la que nosotros estamos desarrollando la actividad es una actividad que es entendida, que es interiorizada, que es pertinente para la población objetivo en la cual nosotros estamos trabajando. Y de ahí, cuando tengamos este set de indicadores básicos que son súper importantes a la hora de poder medir los procesos del despliegue de nuestra oferta de valor, podemos ya entrar a un siguiente nivel que nos da luz un poquito más interesante respecto a los resultados. Y acá el cuarto nivel, y aquí es donde ya empezamos a flaquear. Muchas veces los tres primeros niveles los tenemos bien cubiertos, tenemos buenos indicadores respecto a eso, pero ya la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, si nuestra intervención busca generar nuevas competencias, habilidades, conocimientos o actitudes en nuestra población objetivo, ¿fue logrado? O sea, ¿logramos entregar esas nuevas competencias a la población? Y eso ya nos lleva a otro set de indicadores y a otro set de instrumentos con los cuales medir. Un siguiente nivel es, bueno, si logramos darle esas competencias, habilidades, conocimiento, cambios de actitud, ¿resultó en algún cambio de comportamiento? ¿Se asentó esa nueva competencia en la forma en la que vive o convive o terceros se relacionan con la población objetivo y por ende logramos cambiar el comportamiento? O sea, les doy un ejemplo muy sencillo. O sea, si yo estoy en una ONG que se dedica a disminuir el consumo abusivo de alcohol y droga, yo puedo darle todos los conocimientos respecto al daño que le provoca el alcohol, puedo incluso tratar de conectarlo con familiares que lo ayuden a tener las competencias para poder superarse, tener las redes de apoyo. Yo puedo entrenar mucho su actitud respecto a que él es capaz de poder salir adelante, pero al final lo que queremos es que haya un cambio de comportamiento, que por lo menos en un periodo esa persona que tenía un abuso, un uso abusivo del alcohol y droga, deja por lo menos de consumir por un periodo de tiempo. Entonces, eso es lo que queremos empezar a medir. Si esas competencias se transformaron en un cambio de comportamiento en el corto y mediano plazo de la población objetivo. Y ahí podemos pasar a un siguiente nivel, que es de los que más nos importa, que es logramos en efecto
mejorar la calidad de vida de esa población objetivo, siguiendo el mismo ejemplo, logramos que esa persona se insertara familiarmente, reinsertara, perdón, se reinsertara socialmente, aumentara su autopercepción respecto a sus capacidades, logramos efectivamente llegar a mejorar en algún grado su calidad de vida. Es fundamental en algún minuto poder decirlo. Y, como decía al principio, toda ONG nace por un problema, y ese problema muchas veces tiene que ver con la sociedad y cómo enfrentamos los desafíos que tenemos en lo social. Y la pregunta que queremos, y lo ambiental también, la pregunta siguiente es, bueno, ¿logramos con esto incidir en un cambio en cómo la sociedad opera o se relaciona con esta problemática? Y ese es probablemente el impacto más sistémico y más interesante, más complejo también de medir, pero que sin duda nos da las luces de que la intervención está logrando el objetivo fundamental o el propósito fundamental, que es cambiar el problema de fondo. Entonces, acá una primera distinción, no se trata de partir en el 7 debería ser parte de todo un proceso en el cual entendamos cómo opera nuestra oferta de valor, tengamos indicadores objetivos de si efectivamente somos capaces de entregar la oferta, y de ahí ir avanzando en lo que podría ser más adelante la gradiente o el árbol de soluciones o árbol de resultados que nos permita ver si eso tiene el impacto que estamos buscando. ¿Sí? Aquí una segunda distinción que creo importante, esto es un camino sostenido y sistemático, y acá hay una ruta propuesta donde nosotros podemos ir avanzando a nivel al minuto que sea pertinente y contemos con los recursos. Bueno, la siguiente pregunta, aparte de qué medir resultados, es ¿por qué? ¿O para qué? ¿Para qué medir resultados? Bueno, lo primero, y es súper evidente, lo hemos conversado ya durante el día de hoy, es poder demostrar el avance respecto a la misión. O sea, parte importante de la rendición de cuentas que una ONG debiera hacer con todos sus grupos de interés es poder demostrar que efectivamente, incluso los grupos de interés internos, es demostrar que efectivamente se está avanzando en el cumplimiento de la misión. Lo segundo es que si no medimos, no perdemos una oportunidad gigantesca de poder aprender en qué y cómo mejorar las intervenciones que estamos realizando. Cuáles funcionan y cuáles no. Muchas veces nuestra propia oferta de valor es una caja negra. Entonces, si no somos capaces de desagregar esa caja negra, identificar los diferentes elementos, y para eso la teoría de cambio ayuda, es imposible que podamos entender qué funciona y qué no funciona. Lo tercero, y es cada vez más exigido, cada financista o cada cliente, en el caso que logremos vender un servicio para que ocurra en una población objetivo en particular, quiere tener de vuelta algún indicador de si se logró o no se logró. O sea, en ambientes competitivos, incluso el mismo sector social, muchas veces lamentablemente competimos por recursos, tenemos que ser capaces de poder demostrar que efectivamente nuestra intervención genera un efecto positivo. También, como les decía, hacia adentro, inspirar al equipo, motivarlo, mostrar que efectivamente la razón por la cual probablemente eligieron trabajar en esta ONG es porque están motivados, tienen un deseo de poder solucionar esa problemática de fondo y un bonito ejercicio poder devolver y decir, mira, lo estamos logrando, estamos avanzando en poder cumplir esta misión. Y por último, generar conocimiento interno y externo respecto a lo que no ha funcionado como organización y lo que podría funcionar hacia terceros, y eso obviamente es positivo porque lo que queremos es mejorar la problemática de fondo, así que cualquier aporte de conocimiento al sector es una contribución importante desde nuestra fundación. ¿Qué dificultades enfrentamos a la hora de medir resultados? Y aquí yo creo que vamos a estar todos súper claros. Primero, que es un medio ambiente dinámico y complejo. ¿Cuál es el impacto que puede tener una intervención en la felicidad de un niño? Es un concepto tan importante como tan difícil de agarrar. Entonces, muchas veces, acá, como les decía, no estamos tratando de medir billete sobre billete, porque eso es súper fácil. Acá estamos tratando de medir experiencias, vivencias, aprendizaje, que son muy profundos y muy arraigados. Entonces, efectivamente, el medio ambiente que queremos intervenir es muy dinámico y muy complejo. Lo segundo es, lamentablemente, poseemos restricciones presupuestarias. Muchos procesos de medición son complejos y por ende requieren expertise muy particulares, y muchas veces pasa que no necesariamente los financistas tienen disponibilidad para que nosotros podamos
invertir en un departamento de investigación o invertir recursos en medición. Entonces, muchas veces contamos con ciertas restricciones a la hora de poder contratar los recursos humanos especializados, y nos pasa al tercer nivel que requerimos para poder avanzar en esta agenda. Y por último, a diferencia de lo que pasa en una empresa normal que mide plata, no contamos con los sistemas de administración de datos y metodologías compartidas que nos permitan ir sistemáticamente levantando la información para poder hacer mediciones más interesantes en el futuro. Esa es también una distinción que es bastante evidente, probablemente la compartimos, pero es importante explicitarla para poder trabajarla. Ahora, ¿qué medir? Como les decía, hay 1200 formas distintas de medir, les decía al principio. Encontré súper interesante este modelo que presentó Acumen, y si alguno quiere profundizar, este es un súper buen taller online gratuito sobre medición en emprendimientos sociales. Ahí está la cita abajo, la fuente, si es que alguien quiere participar de ella. Y lo que nos dice Acumen, nos dice, mira, tratemos de responder a lo menos tres simples preguntas. Lo que ellos llaman, primero, la amplitud del impacto, que es probablemente el indicador con el cual la mayoría de nosotros contamos, que es finalmente a cuántos beneficiarios llegamos. Tener un indicador claro respecto a la cantidad de beneficiarios que tenemos. Suena una pregunta evidente, pero muchas veces no es tan sencillo identificar a nuestros beneficiarios. Muchas veces pasa que nuestra intervención apunta a beneficiar a un intermediario para que ello ocurra en un beneficiario final. Les pongo un ejemplo. Hay varios emprendimientos aquí mismo conectados que, por ejemplo, se dedican a trabajar con temas de niñez, pero no llegan directamente al niño, sino que llegan a través de un tercero, que puede ser un adulto significativo o un profesional que se vincula con niños y niñas en el contexto escolar, en el contexto de salud pública. Entonces, claro, en ese caso, medir la cantidad de niños y niñas con los cuales nosotros estamos impactando ya se hace un poco más complejo. O sea, aun cuando pareciera una pregunta sencilla, hay que entender en el sector en el que estamos y el tipo de intervención que tenemos y hasta qué grado podemos medir la cantidad de beneficiarios que se están generando. La segunda pregunta que nos dice es, y esta no es obligatoria, pero dado que generalmente tenemos restricciones presupuestarias, es con qué grado de focalización estamos llegando a los más necesitados de los necesitados. Entendiendo que tenemos presupuesto acotado, la siguiente pregunta es, ¿qué porcentaje de estos beneficiarios que yo estoy llegando efectivamente son parte de esa población más prioritaria a la que quiero llegar? Y hay, no sé, preguntas, sectores que pueden ser más evidentes. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con personas con discapacidad, poder determinar si cuenta o no cuenta con discapacidad es bastante más sencillo porque existen metodologías y evidentemente uno podría catastrarla. Pero si uno habla de maltrato infantil, ¿cómo identifico el maltrato infantil y si efectivamente estoy llegando a los niños y niñas que efectivamente para mí son los prioritarios? O si yo estoy hablando de pobreza, que es un concepto complejo, porque si uno lo mira desde el punto de vista multidisciplinario, existen múltiples formas de poder determinar cuando alguien está en situación de vulnerabilidad. Entonces, medir qué porcentaje de las personas son específicamente aquellas que son las más prioritarias para mí es un desafío, pero también es una oportunidad para poder optimizar los recursos con los que contamos. Y por último, la gran pregunta, que cuál es la profundidad de mi impacto. Entonces, finalmente es en cómo le estoy cambiando la vida a esa población objetivo. Y obviamente, si logramos encontrar ese sweet spot que hablan los gringos, que es como este punto ideal donde somos capaces de poder llegar a la mayor cantidad de beneficiarios posible, con el mayor grado de focalización y con el mayor grado de profundidad, podemos responder a esas tres preguntas. Tenemos un set inicial de indicadores súper interesantes con los cuales trabajar. Parte importante de lo que vamos a conversar de aquí para adelante tiene que ver, obviamente, más con la profundidad del impacto, pero quería hacer esta distinción, que son tres indicadores básicos que deberíamos ser capaces de poder generar. Ahora, un poquitito más metodología. Aquí les traigo diferentes enfoques, categorías, como les decía, detrás de cada una de estas cajitas hay múltiples herramientas disponibles y vamos a estar viendo algunas de ellas, incluso acá les propongo algunos ejemplos, pero a nivel de categoría es bueno identificar que hay diferentes enfoques para medir la profundidad del impacto social en una intervención. Hay unos que son más cuantitativos y hay otros que son más cualitativos. Dentro de los enfoques más cuantitativos me gustaría hacer dos distinciones.
lo que en este informe del BID, que también tiene muy buenas distinciones si es que alguien quiere profundizar, operativa. ¿Qué significa eso? Que en realidad el impacto social que yo estoy buscando es generar plata. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que yo tenga un programa que lo que busca es mejorar las competencias de pequeños emprendedores rurales. O sea, efectivamente parte de mi impacto social es mejorar las fuentes de ingreso de esa población objetivo. Entonces, esa es probablemente la forma más fácil de poder identificar impacto social y monetarizarlo, porque efectivamente lo que yo estoy buscando, no sé si primariamente, pero como uno de los pilares, es efectivamente generar mayor recurso en una población objetivo en particular. Entonces, esas son medidas de eficiencia basadas en información financiera. Como les decía, en el mundo financiero hay bastante más estándar que en el mundo social para medir resultados, y por ende es bastante más directo este impacto social monetarizado. Un ejemplo de ello es lo que he estado haciendo Huella de Valor, que es ayudar a entender la contabilidad de las organizaciones para identificar en forma monetaria el impacto que están teniendo en sus proveedores, en sus empleados, en sus clientes y en el Estado. Y eso todo tiene prácticas comunes de cómo medirlo, y por ende puede ser también comparado entre diferentes organizaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente nuestro impacto social no busca o no es posible o no sale directamente con un enfoque financiero. Entonces, ahí el segundo enfoque, es decir, es cómo somos capaces de transformar, y vamos a estar hablando más en profundidad de esto en el futuro, en la siguiente sesión, en un impacto social en impacto monetario. O sea, cómo podemos traducir qué impacto monetario tiene una unidad de impacto social específica que generemos a la población objetivo. Les pongo un ejemplo. Uno de los, tengo dos ejemplos, pero uno de los proyectos que a mí me pareció súper interesante era poder, por ejemplo, trabajar en revalorización del espacio urbano, lo que estaba haciendo la Fundación Mi Parque principalmente. Y ahí hay un ejemplo súper interesante que era, sin duda, muchos de los impactos sociales son súper relevantes, pero cómo somos capaces de monetarizar parte de los impactos sociales con el objeto de poder mostrar a algunos stakeholders que les puede importar transformar este impacto social en impacto financiero. Y lo que identificaron, que me pareció muy interesante, era, bueno, uno de los efectos es que mejoramos la calidad de vida porque la gente, los vecinos se preocupan de su plaza, empiezan a revalorizar su territorio, incluso tenían la hipótesis de que mejoraban sus casas, que todo el entorno era más armonioso, con lo cual disminuía la delincuencia. Entonces decían, ¿cómo somos capaces de poder reflejar todo ese impacto social? Y se dieron cuenta que una medida es poder, bueno, si todo eso ocurre, es muy probable que el vecindario haya aumentado valor económico. Entonces uno podría cuantificar todo ese impacto social monetarizándolo, midiendo la plusvalía que generó la intervención versus el resultado final que se obtuvo 1, 2, 3 años después. Entonces, lograron transformar un impacto social en un impacto monetario que para muchos financistas, muchos actores, les es relevante verlo. Un ejemplo de eso es el SROI, que es una metodología de retorno sobre la inversión social, y lo que busca es exactamente eso, cómo podemos transformar una unidad de cambio social en un valor monetario que ayude a poder visibilizar el impacto. Luego, porque son muy importantes, no todo es cuantitativo, sobre todo en el mundo en el que nosotros trabajamos, es cómo podemos medir resultados a nivel cualitativo. Y aquí hay dos grandes enfoques. El primero es el cualitativo puro y duro, que lo que hace es integrar valores intangibles, pero les da una escala que permite después poder hacer comparaciones. Un ejemplo súper práctico, para todos los que trabajen en temas de generación de competencia o algunas problemáticas sociales que son las más comunes, como alcohol, situación de calle, bienestar familiar. Les recomiendo que vayan a investigar lo que es el Outcome Star, que lo que hace el Outcome Star fue un ejercicio muy financiado por organismos filantrópicos internacionales, que lo que hizo fue en 5, no, creo que son como 10 problemáticas sociales, hicieron una investigación en profundidad respecto de cuáles son cada una de sus dimensiones. Entonces dijo, ok,
Para seguir con el ejemplo del alcohol y droga, si nosotros queremos sacar a una persona de la situación abusiva de alcohol y droga, hay diferentes dimensiones que tenemos que trabajar. La conexión con la familia, la conexión laboral, la autopercepción, la salud mental, etc. Entonces identificaron las diferentes dimensiones que están detrás de cada una de las problemáticas sociales que trabajaron y identificaron una escala de 1 a 10. Entonces lo que hicieron fue poder construir un instrumento que me permite generar una línea base de qué situación se encuentra un determinado beneficiario en el punto de inicio y después llevarlo al punto final. Entonces transformaron algo que es cualitativo en un indicador cuantitativo, identificando el avance en cada una de las dimensiones y por ende sacando un indicador de cuánto la persona avanzó en el camino de, en este caso, rehabilitarse del abuso problemático del alcohol y droga. Así que les recomiendo mucho, para los que trabajen en un ámbito más cualitativo, acá se hizo un ejercicio muy profundo de poder tangibilizar y poder categorizar los diferentes resultados para poder sacar un indicador que nos dé cuenta del avance de nuestra intervención. Finalmente, existe otro enfoque que se llama el enfoque combinado, que es cuando se combinan, valga la redundancia, indicadores que son cualitativos con cuantitativos, con información económica y con información no económica, y se genera un índice. Un ejemplo de ello, para los que lo conocen, es la evaluación B. ¿Cuál es el impacto social buscado por B-Lab a la hora de construir esta herramienta? Ellos decían, nosotros queremos construir no la mejor empresa del mundo, sino la mejor empresa para el mundo. Entonces, ¿cómo tangibilizamos qué significa construir la mejor empresa para el mundo? Identificaron cada una de las dimensiones, identificaron preguntas al respecto. Algunas preguntas son cuantitativas, algunas preguntas son cualitativas, pero finalmente te entrega un reporte de cómo está cada uno en cada una de las dimensiones y te entrega un puntaje final respecto a cuál es tu resultado combinado, sumando un conjunto de variables que son, como decía antes, cualitativas y cuantitativas. Y como esto, muchas de las certificaciones e índices operan bajo la misma lógica. Cómo simplificamos la complejidad de un determinado resultado sumando diferentes tipos de variables. Así que ahí, acá hay 4 enfoques, vamos a estar profundizando en cada uno de ellos a lo largo de estas presentaciones, pero quería que descubriéramos que hay diferentes formas, algunas que son directamente impactos sociales económicos, otros que son impactos sociales que somos capaces de poder tangibilizar el impacto económico, algunos impactos que son más cualitativos los podemos ir objetivizando a través de escala y existe esta opción, algunos de los ejemplos que he dado, de que es posible generar un enfoque combinado que mezcle indicadores con el cualitativo y cuantitativo, económico y no económico. Y por último, creo que esta es la última distinción que tenemos en esta parte, lo que les decía al principio, depende en la etapa en la que nos encontremos como emprendimiento. No voy a pasar en detalle cada una de ellas, pero lo que voy es, si estamos en una etapa como iniciativa o como organización más de diagnóstico y análisis, hay ciertos mecanismos de medición que se hacen más pertinentes, como podría ser evaluación participativa, investigaciones aplicadas, modelos de pensamiento sistémico. Si pasamos a un siguiente nivel, ya que es más de prototipado y pruebas piloto, podemos hacer cierto grado de pruebas controladas, aleatorias, podemos tener algunas pruebas beta en el sentido de ir testeando para poblaciones de objetivos diferentes tipos de intervenciones, podemos tener encuestas de usuarios que nos den feedback de cómo están operando los prototipos, pero ya si estamos hablando de querer generar un cambio sistémico, ya el tipo de evaluación requiere que sea más exigente, ojalá comparativa entre múltiples mediciones, y comparando quizás con otras intervenciones similares para ver si efectivamente estamos logrando ese impacto más profundo que es lo que estamos buscando. Entonces, el mensaje acá, más que tratar de ver cada una de los tipos de medición, es la medición que tengamos tiene que ser pertinente y coherente con la etapa en la que nos encontramos en nuestro emprendimiento. Bien, ese era un primer set de distinciones que quería poder mostrarles. Ahora, como les dije al principio, la distinción más importante es imposible medir resultados si no construimos la ruta de cambio que queremos generar en nuestra fundación. Entonces, para los que no lo conozcan, voy a hacer una descripción rápida. Como les dije antes, hay varios recursos disponibles en YouTube y en otras plataformas, si es que alguien quiere profundizar al respecto, pero dado que esta es la base con la que vamos a trabajar el resto de las sesiones, es imposible no hablar un poco de lo que es la teoría de cambio y por qué es importante la teoría de cambio y cómo se construye la teoría de cambio. Y
como les dije al principio, la idea es terminar proponiéndole un ejercicio práctico para que puedan aterrizar todas estas discusiones en la construcción de una teoría de cambio actualizada o una primera teoría de cambio en el caso que no la tenga. Entonces, lo primero es decir que la teoría de cambio es una descripción específica y medible del cambio social que estamos buscando, y en ese sentido no solamente es bueno para la medición, sino es bueno para la planificación estratégica de lo que queremos hacer, es bueno para la toma de decisiones, cuando vayamos teniendo indicadores de cómo está ejecutándose cada uno de los proyectos, y sin duda es buena para la evaluación continua, y se ha transformado en un estándar en la comunidad internacional, incluso también en lo nacional cada vez está más asentada la importancia de poder tener actualizada y construir una teoría de cambio. La ocupan los principales departamentos de desarrollo internacional, las más grandes fundaciones internacionales, algunas fundaciones filantrópicas, incluso algunos organismos multilaterales como el Banco Mundial. Se ha transformado cada vez más en una herramienta base y por ende útil, porque no solamente nos sirve para un stakeholder en particular, sino que también nos sirve para diferentes actores que pueden estar interesados en entender el impacto de lo que estamos generando. ¿Cuáles son los componentes de una teoría de cambio? Son bastante intuitivos en términos de nombre. Sin duda, aplicarlo requiere ir trabajando un músculo, pero la gran gracia es que no hay ningún concepto que sea fuera de lo que normalmente hablamos, sino que lo estructura de la manera correcta. Y la primera pregunta que nos presenta es ¿cuál es la necesidad por la cual nosotros desarrollamos la intervención? Generalmente se parafrasea desde el punto de vista de falta o de poco, o sea, tratando de identificar lo que queremos cambiar, y si uno lo da vuelta, se pueden transformar en nuestro objetivo más estratégico de la organización. Lo segundo es con qué insumos y qué actividades realizamos. Respecto a insumos, cuáles son los recursos clave. Sin duda plata, pero voluntario, enfoques metodológicos, generalmente se trata de recursos, no solo estamos hablando de temas financieros, sino que temas financieros, temas metodológicos, insumos físicos, como puede ser de infraestructura, o recursos humanos claves a la hora de atacar nuestra población objetivo. Y las actividades es lo más evidente, son las acciones propiamente tal que realizamos, el curso de capacitación, la visita a terreno, la reunión para poner el ejemplo de Fundación Mi Parque, la reunión entre vecinos para planificar la intervención que se va a realizar, son las acciones que es lo más evidente que desarrollamos como organización. Luego, la siguiente pregunta es ¿cuáles son los productos? Esta tiende a ser un producto o servicio, evidentemente. Esta tiende a ser una pregunta que suena media fácil, pero no es tan sencilla. Lo que queremos descubrir es ¿qué significa la acción siendo consumida por la población objetivo particular? Una cosa es que yo tenga charlas de capacitación y otra cosa es que, no sé, la junta de vecinos participan en las reuniones de capacitación. Suena muy sutil, pero es importante la distinción porque entre medio hay un conjunto de supuestos que tenemos que ser capaces de poder identificar para que efectivamente la actividad sea consumida por la población objetivo. La siguiente pregunta que nos plantea es, bueno, ¿cuáles son los resultados intermedios? ¿Cómo definimos esta frontera? Lo que nos plantea la teoría de cambio, es decir, lo que nosotros queremos medir es qué es lo que pasa justo inmediatamente después de que yo entregué mi producto y servicio. Volviendo al ejemplo de la superación del alcohol y droga, como lo decía antes, yo lo primero que quiero es, no sé, pues, darle conocimientos básicos respecto del impacto que pueda tener el consumo, y probablemente uno de mis productos sea que las personas que se encuentran en alcohol y droga participen de estas charlas de conocimiento respecto al impacto del alcohol en sus vidas. Lo segundo, necesito darle la capacidad y probablemente tenga como producto un espacio de encuentro entre la persona y sus pares significativos que le ayuden a tener la capacidad de poder salir adelante. Necesito después cambiar la actitud, que él se sienta con las capacidades, entonces hay que hacer algún tipo de actividad experiencial que sienta que él tiene las competencias y la actitud para poder salir adelante. Y como les decía, lo que esperaría es que en el corto plazo, mediano plazo, al menos deje de consumir por el periodo que está siendo intervenido para poder asentar los resultados. Entonces, lo que queremos medir acá es qué es lo que pasa inmediatamente después de que mi población objetivo consume alguno de mis productos.
y insisto, lo que pasa inmediatamente después, y generalmente tiene que ver con alguna de estas 4 dimensiones. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son nuestros resultados finales? Y aquí es donde ya nos empezamos a preguntar cómo le estamos cambiando la vida a la persona. ¿Qué pasa si consistentemente esos resultados intermedios que ya generamos se asientan? Si la persona ya tiene una mayor actitud, un mayor conocimiento respecto del daño del alcohol, mayor capacidad para salir adelante y logra alterar en el corto plazo su comportamiento, ¿qué implica en su bienestar futuro? Y ahí es donde queremos medir cosas como se insertó laboralmente, se reinsertó socialmente, mejoró su percepción hacia sí mismo. Entonces, ese es el tipo de cosas que queremos alterar en el estado de desarrollo de esa población objetivo. ¿Y por qué es importante esto? Primero porque si somos capaces de poder hacer este ejercicio, que siempre, no es un ejercicio una sola vez, es un ejercicio que se irá actualizando, vamos a poder analizar si tenemos una buena evaluación de las necesidades que queremos atacar. Si hacemos bien el ejercicio siguiente, vamos a poder realizar una buena evaluación de los procesos y finalmente, si tenemos los resultados ad hoc, una buena evaluación del impacto. ¿Y cuál es lo importante de esta metodología? Aparte, es que están conectados las variables. Lo que ponemos como necesidad tiene que estar puesto como resultado final. Si hay algo que está necesario y no están resultados finales, probablemente algo no estamos haciendo para hacernos cargo de la necesidad que partió la intervención. Viceversa, si tenemos algo en resultados finales que no está dentro de nuestras necesidades, es probable que no hemos hecho el análisis de necesidades suficientes para identificar los factores que queremos intervenir. Y finalmente esto nos permite tener un relato lógico que es súper básico, pero es súper importante para después ir a testear, es que efectivamente si los insumos y las actividades producen los productos que yo estoy desarrollando, esto debiera conducir a ciertos resultados intermedios que al final contribuirán a los resultados finales y al propósito que nos llamó como organización. Un ejemplo sencillo, perdón. Y además, la teoría de cambio tiene 2 componentes adicionales. Lo primero, como les dije, voy a volver hacia atrás, perdón. Para pasar de cada cuadrante, hay un conjunto de supuestos entre ellos, para pasar de insumos a actividades, de productos a resultados intermedios. La idea es poder en esta, luego de que tenemos construido este cuadro, lo interesante es poder identificar cuáles son las condiciones externas necesarias que deben cumplirse para que esa cadena causal que yo relaté hace un segundo sea válida. O sea, finalmente, lo que queremos decir es que efectivamente si yo tengo un curso de generación de conocimiento en torno al daño que puede provocar el alcohol y droga, y después estoy diciendo que eso le va a dar mayores condiciones para salir adelante, tiene que ser, para decir cosas evidentes, en el lenguaje correcto, en el timing correcto de la persona, sea un conjunto de supuestos que van a ser o no que yo pueda pasar de una parte de la cadena lógica a la otra, y la idea es poder relevar esos supuestos, porque ahí está lo más interesante que tenemos que incluir en nuestro énfasis. Y por último, nos dice, y esta es una pregunta súper importante, los riesgos. Y por riesgos no se define cómo podría fallar lo que implemento, sino que es qué efectos negativos no esperados puede generar mi intervención. Mi intervención puede ser muy interesante, muy bien intencionada, pero puedo estar generando efectos no esperados o no deseados en mi población objetivo. Les pongo un ejemplo súper sencillo, que fue una discusión hace un tiempo que, no sé, pues, se quería aumentar la cantidad de horas de matemática, sin duda valorable, perdón. Todos quisiéramos que todos los niños y niñas tuvieran mayores competencias en matemáticas, pero ¿cuál es el riesgo? Que efectivamente la carga académica está fija. Entonces, si yo sumo más horas de matemática, probablemente estoy disminuyendo las horas de filosofía o las horas de participación social. Y preguntémonos hoy en día cuáles son más importantes. Entonces, efectivamente, identificar cuál es el efecto negativo que no buscamos, pero se puede generar producto de nuestra intervención para que podamos paliarla de la mejor forma posible. Acá un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, tenemos un programa de lo que busca es rehabilitar a jóvenes que tienen reincidencia delictiva. Entonces, aquí hay un ejemplo bien sencillo. Primero, el alto porcentaje de jóvenes con condena reiterada, es la necesidad que quiero hacerme cargo. En este caso se optó por trabajar con mentores y voluntarios que generan mentoría para jóvenes que vienen saliendo de libertad condicional o van a mejorar sus habilidades para enfrentar los factores de riesgo y disminuir la reincidencia juvenil.
Entonces acá hay un ejemplo muy sencillo de cómo se va construyendo la teoría de cambio en cada uno de sus componentes. ¿Para qué sirve la teoría de cambio? Primero, como les decía antes, es para tener un relato compartido de la estrategia que nosotros desarrollamos y el impacto que queremos generar. Acá está la primera versión de nuestra teoría de cambio en Ciudadanía Inteligente, la hicimos el año 2012. De hecho, tiene un par de errores metodológicos, pero lo que quiero contar acá es que una de las gracias que tuvo, que nosotros partimos en 2009, recién en el 2012 fuimos capaces de que todos pudiéramos parafrasear exactamente qué es lo que hacíamos y pudiéramos poder mostrar cuál es la cadena causal. De hecho, si uno lo lee, uno podría explicar más o menos de qué se trata una fundación y debería dar un sentido lógico. Les pongo un ejemplo. Nosotros partimos con los altos niveles de inequidad. Creíamos que parte de ese problema se debía a asimetrías de información entre el ciudadano y las autoridades políticas y económicas, y por ende que el interés público no necesariamente estaba siempre por sobre el interés privado. Creíamos que trabajando con la transparencia, la participación ciudadana y las tecnologías de la información íbamos a ser capaces de poder generar aplicaciones que acerquen la política a los ciudadanos, poder construir redes de transparencia y tecnología que avancen en la agenda y poder hacer incidencia para poder modificar las leyes y las normas y las culturas que se requiere para generar qué resultado. Creíamos que con más información y transparencia la sociedad iba a estar más empoderada y mejor organizada, iba a haber un mayor accountability sobre cómo operaban nuestras instituciones, y eso no iba a llegar a la larga a cambios regulatorios y de políticas públicas, instituciones más promotoras del interés común, mayor confianza en nuestras instituciones y al cumplir nuestro propósito, que es el fortalecimiento de la democracia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que teniendo una buena teoría de cambio tenemos un buen relato, o malo o equivocado, pero el relato que teníamos el año 2012, que ha cambiado sin duda, nos permite construir ese relato, nos permite concentrar en el objetivo final. Si hay algo del resultado final, que aquí le puse impacto, es uno de los errores metodológicos, en las próximas sesiones vamos a estar hablando de la diferencia entre resultados finales e impacto. Si hay algo que no se está logrando, bueno, lo que tenemos que cambiar es el mix de productos. Si lo que nos moviliza son los resultados finales y no los estamos logrando, bueno, replanteémonos nuestros productos, no nos replanteemos el resultado. Nos permite identificar estos links causales que les decía, si es que hace sentido este relato, nos permite relevar supuestos ocultos y basar la estrategia en evidencia ocupando información de terceros. Una segunda razón es para efectos de evaluación, que es lo que nos lleva ahora. Acá tengo una versión un poco más compleja que la que vimos anteriormente. La anterior tenía, como les dije, más interés de construir un relato. Esta tiene más interés en poder medir. Acá está una de la teoría de cambio de la Fundación Mi Parque. Entonces, acá ya vamos viendo que los diferentes productos se interrelacionan entre ellos, que hay resultados intermedios de corto plazo, resultados intermedios de mediano plazo, que la suma de todos tres resultados nos llevan o no a cumplir un resultado final. Entonces, si nosotros somos capaces de construir este cuadro, ya podemos empezar a sacar información más específica y poder medir resultados más claros. Y podemos entender cómo se conectan y por ende la importancia de cada una de estas etapas del marco lógico se vayan cumpliendo y vamos cumpliendo el objetivo. Y por último, nos permite entender nuestro rol en el ecosistema. Muchas de nuestras problemáticas sociales son tan grandes que nos quedan grandes. Entonces, entendiendo lo que somos capaces de hacer, pero también entendiendo lo que se necesita hacer, nos va a generar una brecha que nos va a dar luces de qué tipo de alianzas tenemos que generar a la hora de robustecer nuestro impacto y cómo podemos colaborar con otros para poder cumplir este impacto más sistémico que andamos buscando. Incluso permite construir indicadores de progreso para todo el sector en el que operamos. Una última distinción dentro de teoría de cambio. Acá les traje tres modelos. Probablemente algunos se han topado con más de alguno de estos en su vida. El primero es el marco lógico, probablemente el más antiguo. Tiene similitudes con respecto a la teoría de cambio, sin embargo, es bastante más lineal. Como vimos en el caso de Fundación Mi Parque, no es que yo tenga un componente y ese componente tenga un set de resultados independientes. Muchas veces, cada uno de mis productos, en ser consumidos conjuntamente, generan un set de resultados que son más bien en red. Entonces, a mí lo que me gusta de la teoría de cambio es que es mucho más sistémica de lo que uno puede construir a través del marco lógico. Y finalmente los Canvas, aun cuando tienen muchos componentes que son similares, nos preguntan sobre recursos críticos, nos preguntan sobre las actividades que estamos desarrollando,
incluso el cumplimiento del propósito, tiene más como foco el construir un modelo de sustentabilidad que pueda entender la red de resultados que queremos generar como organización. Entonces, bajo la lógica de relato y bajo la lógica de medir resultados, me parece, en lo personal, de que la teoría de cambio es la más robusta, siendo no tan compleja de poder entender y aplicar. Y bien, llegando ya casi al final de la presentación, la siguiente desafío es poder proponerle un proceso, un ejercicio práctico, de cómo pueden ir construyendo sus propias teorías de cambio, como una forma de ir asentando estas distinciones. Lo primero es decir que hay diferentes fases, y de hecho esto debería ser más bien circular que lineal. La idea, nosotros en la Fundación, justo hoy, la semana pasada en realidad, partimos el cuarto ciclo de revisión de la teoría de cambio. Hemos tenido 3 versiones. Creemos que el contexto ha cambiado tanto, que sobre todo en tecnología, democracia, el surgimiento de gobiernos más populistas o más dictatoriales, lleva a replantearnos la forma en la que la tecnología se ha ido vinculando en los procesos democráticos. Sin pretender entrar en detalle, lo que quiero decir es el contexto cambia. Uno puede tener una misión más o menos fija, que cambia, no sé, cada muy poco tiempo, pero la teoría de cambio, sin pretender cambiarla todos los años, es una buena herramienta de planificación para repensar el contexto, cómo ha cambiado, qué hemos aprendido y qué deberíamos cambiar a la hora de generar mayor impacto. Entonces, como les contaba, nosotros en estos 11 años como organización, vamos a partir en el cuarto ciclo de revisión de la teoría de cambio, y parte primero repensando el propósito. ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Lo segundo es poder definir claramente la población objetivo. Lo tercero es poder construir esta matriz que les mostré con cada uno de los componentes esenciales y poder robustecerla con los supuestos y los riesgos. Y la cuarta es visualizar la cadena lógica, mirar lo que hemos construido y decir, por lo menos, si no hace sentido. Después vienen 2 fases que puse más en gris porque son fases que vamos a estar conversando en las 2 siguientes sesiones, que tienen ya más que ver con medición de resultados, que es identificar algunos elementos dentro de la teoría de cambio que valga la pena robustecer con evidencia, con mayor evidencia de tercero. O sea, el primer paso de medir el resultado es poder construir una teoría de cambio y poder validar algunos elementos respecto a lo que otras organizaciones similares han ido aprendiendo. Y lo sexto es ya empezar a monitorear y a medir los resultados de mi propia teoría de cambio en cada una de sus fases y con la pertinencia de la etapa en la que se encuentra. En la primera, acá traigo una herramienta que es la que ocupo yo principalmente, no la inventé yo, la inventó Simon Sinek, que no la ha visto, hay un buen TED que la explica, pero un poco nos obliga a respondernos 3 preguntas fundamentales. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos distintivo? ¿Y qué es lo que finalmente hacemos? Este es un primer ejercicio como de estructuración lógica y obviamente están conectados. O sea, si lo que hacemos no tiene que ver, si lo que hacemos no tiene coincidencia con el propósito, claramente hay una inconsistencia lógica que tenemos que revisar. Si nuestra forma distintiva no genera un calce con el propósito, también es un tema que tenemos que revisar. Entonces, el primer ejercicio, y esta es una herramienta que yo considero bien interesante, es poder responder estas 3 preguntas. Aquí pone el ejemplo, él lo ocupa en el mundo más del sector privado, pero es completamente llevable al sector público. Él habla, bueno, la mayoría de la gente sabe lo que hace Apple, nosotros hacemos computadores, perdón, se me olvidó traducir esta lámina. Lo segundo es, ok, pero ¿qué lo hace distintivo? ¿Qué lo hace que efectivamente la gente lo compre? Bueno, porque nuestros productos están bellamente diseñados y son fáciles de usar. De hecho, me tocó mutar a mi madre en un minuto del teléfono ladrillo a un primer smartphone y decidimos con los hermanos y hermanas que fueran un iPhone porque efectivamente era mucho más intuitivo a la hora de ser usado que otras marcas. Y lo tercero, y aquí es donde uno identifica el propósito, es que ellos creen que constantemente estar cuestionándose el status quo y hacer las cosas de manera diferente. Y no es un eslogan, o sea, yo tuve el privilegio de poder ir a la oficina principales de Apple, y uno lo vive desde los espacios físicos hasta la forma en que se interrelacionan los equipos de trabajo. O sea, efectivamente, de hecho hay una anécdota que salía Steve Jobs, le trajeron el primer iPhone y un poco dijo, no, dije que quería un botón.
Entonces, vuelvan cuando tenga un botón. Entonces, efectivamente están constantemente retando. Entonces, esta estructuración nos permite identificar para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos distintivo, de repente diferentes enfoques para entender un problema, y qué es efectivamente lo que estamos haciendo. Luego, ya podemos empezar a definir la población objetivo. Aquí traje un ejemplo de un emprendimiento en tecnología que hace paneles solares, pero que tenía alto componente socioambiental y puse por colores distintos que aquí querían atacar 3 poblaciones de objetivos distintas. Primero, impactar a la sociedad y medio ambiente. Lo segundo, impactar en los instaladores de su sistema de paneles fotovoltaicos, que son instaladores de base. Y lo tercero, impactar sobre clientes vulnerables porque tenían una línea de paneles fotovoltaicos de bajo costo y alta eficiencia. Entonces, a lo que voy es, acá podemos identificar más de una población objetivo, pero tenemos que entender cómo ocurre este resultado en cada una de las fases de una teoría de cambio, y en esto la metodología nos ayuda a tangibilizarlo. Y finalmente, ¿cómo se construye? La lógica, dado que lo que queremos es que tenga marco lógico, es partir por las necesidades. O sea, si tenemos una claridad respecto a lo que queremos resolver, lo que nos recomienda la tecnología es saltar directamente el impacto, decir, ok, ¿qué significa esa necesidad puesta en positivo? Eso es lo que queríamos nosotros tener como resultado final. Y de ahí empezar a construir, bueno, ¿qué tenemos que lograr para sentar esos resultados finales? Y por último, llegar al mix de productos. Muchas veces lo hacemos al revés. Partimos por el tipo de intervención y esperamos que eso genere los resultados finales. Acá el ejercicio nos invita y nos obliga a que pasemos primero por los resultados finales y vayamos trazando hacia atrás para que efectivamente las actividades que desarrollemos sean coherentes con esos resultados finales y por ende con la necesidad que nos planteamos. Y por último, en un siguiente nivel, ya empezar a discutir los supuestos y definir los indicadores, que va a ser un desafío de las próximas sesiones. ¿Cómo se ve? Cuando les decía visualizar la cadena lógica de una teoría de cambio, acá hay otra teoría de cambio que es sobre unas linternas solares que se produjeron en África. Entonces había toda una teoría respecto a los impactos sociales en general, y entre medio de cada paso había un conjunto de supuestos. Entonces, si nosotros somos capaces de poder construir esta teoría de cambio que habla de que las linternas solares finalmente se transforman en hogares que ocupan las linternas solares, yo no diría, bueno, ¿para qué te pegáis ese salto que es tan evidente? Bueno, porque no es tan evidente. O sea, para que las linternas solares que están en mi bodega sean usadas por la población objetivo, tiene que ser primero, tengo que tener la cadena de distribución correcta, tengo que garantizar la calidad, tengo que educar sobre su uso. Para que me la compren, las linternas solares tienen que ser más confiables y durables, más baratas que el queroseno y más brillantes que el queroseno. Si me falla cualquiera de esas funciones, la gente no me la va a comprar. Y si no me compran las linternas, toda la cadena lógica para adelante no se va a poder cumplir. Pero después ya querían generar algunos indicadores más interesantes. Si obvio se ocupan las linternas solares, van a dejar de ocupar el queroseno para iluminarse, entonces busco que se reduzca el uso del queroseno y eso va a llevar a aumentar los ingresos por no comprar el queroseno, va a llevar a una reducción de la emisión de CO2 domiciliario, va a llevar eventualmente a la reducción de la enfermedad respiratoria. Y aquí es donde nos tenemos que hacer las preguntas. ¿Existe evidencia de que el CO2 domiciliario es relevante para la enfermedad respiratoria? Porque si no, es un resultado final que nunca vamos a lograr. Si la cosa que no es, pero es la pregunta que tenemos que hacer. Si la contaminación de CO2 domiciliario no afecta la enfermedad respiratoria, está más que construida mi teoría de cambio. Por ende, yo puedo ya empezar a medir ciertos resultados averiguando información de terceros respecto a qué han descubierto entre el vínculo entre el CO2 domiciliario y la enfermedad respiratoria. ¿Querían generar mejores resultados académicos? Sí, sin duda. Quizás tengo más horas, dado que ya no tengo que pagar por el queroseno y la linterna va a estar prendida las 6 horas que dura, quiera o no quiera. Quizás incremento el número de horas de estudio. Bueno, vamos a ver si efectivamente ocurre. Si efectivamente en este cuadrante del medio, entre hogares y incremento de número de horas de estudio, efectivamente las horas adicionales de luz, los niños y niñas lo están ocupando para estudiar. Porque si no lo están ocupando para estudiar, no voy a generar toda la cadena lógica que viene más adelante. Entonces, un poco lo que quiero decir es, una vez que está construida, uno puede mirarla como un todo y decir, ¿me hace sentido o no me hace sentido? ¿Dónde necesito buscar evidencia para robustecer esta teoría? Y finalmente, ¿qué tengo que ir a medir? Todo esto lo vamos a estar profundizando en los talleres siguientes. ¿Algunas recomendaciones finales? La teoría de cambio la idea es no confundir
fe con accountability. ¿Qué me quiero decir con esto? Podemos ser súper bien intencionados. La teoría de cambio es un ejercicio de rendición de cuentas, así que tenemos que ser lo más ajustado posible respecto a lo que creemos que podamos lograr. Lo segundo es que no necesariamente un espejo de lo que hacemos es una herramienta también de planificación. Entonces, también podemos incorporar lo que queremos lograr y por ende pueden haber algunos componentes dentro de la intervención que hoy día no lo estamos implementando, pero que es bueno identificarlo para poder ver si efectivamente vamos a ser capaces de generar esos resultados finales. Y lo tercero es que todo esto lo tenemos que ir validando y midiendo en el tiempo. Tiene una utilidad de relato, pero el relato en algún minuto lo tenemos que transformar en evidencia y para eso en algún minuto tenemos que ir a medir algunos eslabones de esa cadena lógica de si efectivamente se está cumpliendo o no cumpliendo. Ahí finalmente, acá un par de instrucciones para el que quiera hacer el ejercicio práctico. Como les decía al principio, partir pensando respecto a cuál es el propósito. Y un antecedente importante, disculpen que no lo dije antes. Hay dos opciones. O hago una teoría de cambio a nivel de la organización como un todo, que fue lo que yo les mostré en Ciudadanía Inteligente, que finalmente me deja un buen relato, pero no me da la especificidad para medir resultados, versus medir una intervención en particular. Entonces, si nuestro objetivo es medir, entre más específico sea la intervención, mayor especificidad vamos a tener después en los indicadores. Entonces, si queremos construir un relato, el después lo podemos hacer a nivel de la fundación como un todo, pero si queremos ocuparla como herramienta de medición, concentrémonos en un proyecto o programa en específico. Entonces, entendiendo cuál es el propósito de ese programa, si es que queremos medir, y cuál es la población objetivo específica de su programa, poder parafrasear las necesidades, pasar directo a los resultados finales, después a los resultados intermedios, para finalmente identificar los productos, insumos y actividades, y si se animan, ir identificando estos supuestos y riesgos, que yo sé que lo hemos visto poco en esta reunión, no era una sesión de teoría de cambio, pero quería dar algunas distinciones que las vamos a necesitar para el resto de las sesiones. Y si tenemos esto, ya podemos empezar a construir este cuadro y les dejo ahí, les voy a compartir con la Francisca un formato que ustedes puedan ir trabajando para ir completando este ejercicio de una primera versión, si es que no tienen, o de una versión más actualizada, si es que ya cuentan con una. Bien. Espero que me hayan podido seguir el hilo. Como les decía al principio, lo que buscábamos en esta primera sesión es dar algunas distinciones que vamos a estar profundizando en las siguientes sesiones, que son súper importantes y básicas para que podamos profundizar en ellas en el futuro. Así que nada, muchas gracias por la audiencia que veo que se ha mantenido intacta. Y Sí, dejo abierto por si hay alguna pregunta. Tenemos 15 minutos al menos de preguntas y respuestas si alguien quisiese profundizar. exacto. Muchísimas gracias, Rodrigo, por iluminarnos en este proceso que suele ser bien complejo. De repente es por dónde partir, qué cosas tener en consideración, qué herramientas usar. Como decías al principio, hay más de 1000 metodologías para poder medir resultados o hacer algún tipo de evaluación, así que de verdad te agradecemos esta sesión de contextualización de las posibilidades que hay y que además se relacionan con el trabajo que hacemos como la mayoría que está acá, organizaciones de la sociedad civil. Así que, como decía Rodrigo, estamos leyendo las preguntas del chat. También les voy a dejar nuestra encuesta de evaluación, que de verdad es muy, muy breve, pero nos ayuda un montón. Y aprovecho de hacer otro anuncio para dejarlos invitados a un evento que tenemos mañana, que organizamos con OTIC Sofofa, que es para... el título es Capacitar al equipo de forma gratuita. Es para entender cómo nos podemos vincular y así aprovechar estas oportunidades de capacitación para nuestro equipo, pero también hay muchas organizaciones de la sociedad civil que tienen cursos que pueden ofrecer a empresas. Entonces ahí vamos a tratar esa vinculación que creo que a varios de ustedes les puede interesar. Así que también les dejo esa invitación en el chat. Ahora sí, volviendo y revisando las preguntas. Margarita pregunta, para medir incidencia de una organización, y sabemos que Ciudadanía Inteligente es pionera en eso de manera digital incluso, para medir incidencia de una organización, ¿cuánto cumple su propósito? La teoría de cambio debe ser de la organización como un todo,
sin hacer las distinciones de sus líneas de acción, programas, proyectos. Ahí está Margarita. Sí, perdón, pensé que no, continuaba Que la pregunta. continuaba, sí. Son como tres preguntas en uno. El primero, a ver, como le dije casi al final de la presentación, debería haberlo dicho antes, se me olvidó, pero por suerte me acordé de decirlo antes. Tenemos dos opciones. Lo lógico sería partir primero construyendo una teoría de cambio de la organización y después construir una teoría de cambio de cada uno de los programas. Porque cumplen fines distintos. Entonces, si tenemos una teoría de cambio, la fundación nos va a ayudar harto para construir el relato, que es lo que yo les mostré en Ciudadanía Inteligente, pero no necesariamente para medir. Entonces, si nosotros tenemos, que para nosotros fue súper útil, como digo, estábamos en el año 3, yo creo que fue la primera vez que podemos decir, ok, entonces en realidad nosotros hacemos tres cosas. Nos demoramos 3 años para darnos cuenta que teníamos que hacer tres cosas. Entonces, eso es un primer punto. Es bueno para el relato, y después para analizar si efectivamente cada una de las intervenciones que tenemos contribuye o no contribuye a ese relato global. Entonces, si uno quisiera hacerlo en forma matea y exhaustiva, yo recomendaría primero construir un relato una teoría de cambio de la organización y después ir construyendo, a medida que sea necesario, una teoría de cambio de cada uno de los programas o de los programas principales. No se trata... Ahora, esto es un músculo. Yo sé que lo pasé rápido, yo sé que esto se asienta cuando se hace, pero cuando uno ya lleva un par de ejercicios prácticos, no es tan complejo construir sobre todo si lo construimos, y eso también no lo dije, entre la mayor cantidad de actores posible. O sea, una buena teoría de cambio, claro, puede ser construida en el escritorio por una persona, pero una buena teoría de cambio incluye a los aliados, incluye a los beneficiarios, incluye obviamente a todos los colaboradores de la fundación. Entonces, entre más personas podamos tener, teniendo las preguntas y estructurarlas en esta lógica, más rico es el resultado que podemos obtener. Y respecto a cómo medir incidencia, bueno, lo mismo, o sea, incidencia tiene diferentes niveles, entonces si uno lo mira desde una teoría de cambio, es capaz de identificar que hay diferentes resultados que yo quiero lograr. O sea, lo primero, y lo conversamos en una reunión con Colunga hace un tiempo, es ¿tengo o no tengo mi organización las competencias para desarrollar un proceso de incidencia? Entonces, el primer set de indicadores, que está más a nivel de producto, es poder medir si tengo el equipo, la cultura y los conocimientos para una estrategia de incidencia. Lo segundo es que para hacer una estrategia de incidencia necesito poder vincularme, perdón, mi perro está... poder Estaba vincularme, buscando cómo, ¿de dónde viene? poder vincularme con diferentes organizaciones que hacen lo mismo. Entonces, medir cómo está ocurriendo mi alianza para la incidencia es un insumo para generar incidencia. Lo tercero es el apoyo. O sea, estoy logrando el apoyo para hacer el proceso de incidencia, y ahí tengo la base ciudadana, tengo la representatividad en la política, o sea, tengo al senador, diputado promoviendo, entonces uno puede ir midiendo el grado de influencia que está teniendo para poder hacer incidencia. Y finalmente, poder ver si efectivamente eso se transformó en un cambio de políticas públicas. Entonces, si uno lo mira como una teoría de cambio, se hace mucho más fácil identificar los diferentes elementos para poder construir no solo la medición, sino que la intervención. No sé si respondí las diferentes dimensiones de la pregunta. Margarita asiente. Dedito para arriba. Genial. Oye, además de, muchas gracias, de agradecer el espacio y el contenido, tenemos una pregunta de Cristian que dice, ¿cómo se construye esta teoría de cambio en el actual contexto de crisis social, sanitaria y económica? ¿Cómo influye esto en mi diseño de evaluación? Qué amplia pregunta. Quizás está Cristian por ahí también, como dice Margarita. No, pero sé que es súper práctica, porque es exactamente lo que estamos haciendo hoy día en Ciudadanía Inteligente. O sea, reconocimos que estábamos en una época de crisis. Incluso justo coincidió, nuestra directora ejecutiva se fue el viernes pasado, el 31 de julio, terminó su ciclo, porque no quedan, y tenía que volver a su país, etcétera, etcétera. Pero, entonces dijimos, justo se vinieron 2 terremotos, el cambio de director ejecutivo siempre es un terremoto en una organización, y si a eso le sumamos el terremoto que estamos viviendo por toda la crisis social, económica, política, ahora un tema de relación con los pueblos originarios, o sea, sin duda, es un momento para replantearse las cosas. Entonces nosotros iniciamos el ciclo de actualización de la teoría de cambio, y la primera reunión fue entender
el contexto interno de cómo estábamos enfrentando como organización, o sea, como tener una mirada hacia adentro de cómo estábamos trabajando, y la más importante para la teoría de cambio es entender el contexto externo. Entonces tuvimos una reunión en que dividimos a la fundación y el directorio, el equipo ejecutivo, en dos grupos, y pudimos entender cómo estábamos haciendo las cosas internamente y cómo nos estaba cambiando el contexto. ¿Qué es lo que viene después? Entender cuál es el desafío. O sea, como les decía originalmente, Ciudadanía Inteligente partió el año 2000, post elecciones de Obama, cuando veíamos que la tecnología era una oportunidad. Hoy día la tecnología es una amenaza. Entonces nos cambió el contexto. Bueno, puede ser las dos cosas, pero nosotros lo mirábamos como una tremenda oportunidad y en el camino nos dimos cuenta que también era una tremenda amenaza. Entonces, este contexto que está cambiando ahora nos abre aún mayores oportunidades de poder ocupar la excusa del contexto, la excusa de la teoría de cambio para pensar cuál es la nueva necesidad. La siguiente sesión que tenemos, la tercera, es cómo podemos hacer una contribución a ese problema. ¿Cuál es el nuevo problema? ¿Cómo podemos hacer una solución al problema? Y ahí vamos a identificar las necesidades que van en el primer cuadrante de la teoría de cambio. Entonces somos capaces, porque nosotros tenemos que poner la teoría de cambio, no sé si fui tan explícito en eso, respecto a las necesidades que nos vamos a hacer cargo. Entonces, lo que queremos responder en esa tercera sesión es, bueno, entendiendo que este es el nuevo problema, y somos esto como organización, ¿cuáles son las necesidades que nos vamos a hacer cargo? O vamos a tratar de contribuir. Y ahí se viene para adelante. Entonces, dos mensajes, es una súper buena oportunidad para tener este contexto, esta conversación, y la teoría de cambio es una buena herramienta para poder articular el relato. Genial, sí, efectivamente eso sirve mucho, como comentabas tú que al principio lograron todo el equipo articular un mismo relato de contar de qué hace, cuál es el propósito, cómo lo logra, a través de qué. Muchas veces uno mismo se enreda explicando y la teoría de cambio de todas maneras sirve para poder alinear y poner los puntos importantes en la forma en que uno cuenta qué es lo que hace. Que, bueno, a nosotros también tenemos un montón de cosas en Colunga, partiendo por nosotros el Centro de Innovación, así que estamos familiarizados con eso. Rodrigo, unas últimas preguntas. Estaba Algo contestando que mencionaste. alguien me estaba pidiendo por interno el correo, así que no se lo doy después. Súper. Sí, de hecho alguien comentó en el chat que les iba a pedir asesoría, así que buenísimo. Feliz. Algo mencionaste. Le pongo mi correo. Buenísimo. Algo mencionaste durante la presentación, pero Felipe pregunta quizá un poquito más sobre esta diferencia entre la teoría de cambio y el marco lógico. O sea, son dos buenas herramientas. El marco lógico es de las más antiguas. La teoría de cambio también es antigua, pero se ha ido masificando un poco porque, como te decía al principio, es muy estructurada. Es demasiado estructurada el marco lógico para la complejidad de las interrelaciones de resultados que existen en nuestra intervención. O sea, parte de un fin específico y trata de identificar diferentes componentes. Y a cada componente le construye un indicador. Pero en realidad en la vida es mucho más sistémica. Entonces, un indicador se desprende más que de un solo componente. Entonces, visualmente, aun cuando igual está dentro de la categoría de marcos lógicos, la teoría de cambio es un marco lógico, es una herramienta que a mi parecer, en el uso que yo le he dado, me es mucho más útil para poder visualizar la complejidad de interrelación entre las actividades que desarrollamos y los resultados que buscamos. No es tan lineal, pero son similares. Sí, de hecho también lo que hemos estado viendo es que en muchas postulaciones a fondos, por ejemplo, veíamos que antes se pedía marco lógico y ahora está más alineado hacia teoría de cambio, entonces también puede ser una herramienta útil al momento de postular a fondos, que es lo que hemos visto ahora en la práctica. Abraham nos pregunta, ¿una organización social se podría especializar en medición de impacto y prestar servicios a otras? ¿Tendría valor o debe ser un trabajo interno? Vamos a estar conversando esto más en el futuro, o sea, las próximas sesiones. Lo que traté de decir en este camino es que, en esta presentación, es que está la sensación de que esto es
o hago un estudio experimental o no hago nada. Estoy extremando posiciones, pero para ejemplificar. Entonces, justo lo que quiere decir estos webinars, estas series de webinars, es que tenemos un camino que podemos realizar. Va a llegar un minuto que el camino se nos va a complejizar, pero va a ser pertinente también con el nivel de avance de la organización y la necesidad de mostrar resultados. Entonces, lo que yo voy es, como primero, es un ejercicio importante interno para poder tener la sensación de que generamos una lógica de impacto que va a ocurrir, hay que hacer cierto trabajo interno. Y hay varias cosas que nosotros podemos ir a indagar. Lo vamos a ver en la próxima sesión, pero cuando decimos, no sé, pues, por ejemplo, en el caso de Delight, esto que si los niños ocupaban estas horas adicionales para estudiar, horas adicionales de luz para estudiar, vamos no sé, pues, así a su casa a mirar si están haciéndolo. O sea, probablemente no va a ser robusto, pero podemos ir preguntándonos las cosas que son importantes para que el impacto genere. Y después, claro, cuando sea pertinente, vamos a necesitar generar estudios, podemos tener un profesional, pero va a llegar un minuto, si queremos hacer, no sé, pues, yo tuve clases de econometría, no sería incapaz de poder hacer un estudio econométrico. Si queremos ciertos niveles de sofisticación, va a haber que ir a buscar a terceros. De hecho, yo no me dedico a temas de medición de impacto, me dedico a estrategias de medición, por lo mismo que les decía antes, que como son tantas metodologías, cuando uno después encuentra la correcta, tiene que ir al profesional correcto. Entonces, pero lo que quiero decir es, hay un trabajo que no solo es bueno, sino que es útil para la organización si lo hacemos interno, y va a llegar un minuto donde vamos a tener que ir donde un tercero, y no me estoy ni siquiera vendiendo, porque como les digo, yo no hago investigaciones de impacto. Entonces, y ahí habrá que encontrar el profesional correcto. Exacto. De hecho, también lo vimos al principio, pero dejarlos invitadísimos a las siguientes sesiones, como decía Rodrigo. La siguiente justamente es de indicadores, porque al final eso es lo que va alimentando de información a la misma organización y eso se puede hacer de manera interna. Entonces, es el 26 de agosto, así que estén atentos. Obviamente vamos a estar invitándolos, así que en sus correos, en nuestras redes sociales. Y Claudio pregunta sobre literatura que pudieras compartir de teoría de cambio o recomendaciones. De todas formas, en tus slides están todas con referencia, así que es súper fácil de poder encontrar las bases de lo que nos estaba mostrando Rodrigo. Así que esa PPT se las vamos a compartir, así que ahí mismo están las referencias, a menos que también sugieras otras O sea, fuentes. esta presentación lo que traté de hacer es tratar de juntar el mejor entendimiento que tuve en el momento que la fuimos construyendo, y en ese sentido está construida con el aporte de muchos documentos, de investigación. Entonces, yo me preocupo que cada uno de ellos venga con la cita, por un tema de rendición de cuentas, pero además porque si alguien quisiese profundizar en cada uno de los temas, puede ir viendo ahí los documentos donde fueron construidas, y tengo infinidad más, pero yo creo que esta fue la selección de las que consideré más interesantes para el ejercicio. Así que yo creo que van a ver que hay como 3, 4, 5 papers que son importantes dentro de la presentación, por temática, y si quieren profundizar, pueden ir a esa fuente. Buenísimo. Bueno, ahí también nos agradecen el espacio. Nuevamente también muchas gracias a todos por acompañarnos, a ti, Rodrigo, por dedicar este tiempo, esta hora para poder traspasarnos este ¿Puedo conocimiento. decir una última Adelante. cosita? Yo sé que puede ser medio agobiante, es harta información en poco tiempo. La presentación la dejé con harto texto, más de lo que normalmente ocupo, para que ojalá les quede como guía de referencia. Pero la invitación es empezar a hacer. Entonces, si quieren, les recomiendo mucho que hagan el ejercicio práctico. Probablemente no les va a quedar perfecta la primera, pero la única forma de ir trabajando el músculo, y como vamos a estar trabajando con lo que tengan o no de teoría de cambio, lo más interesante que venga aquí en los futuros webinars es que hayan construido a lo menos una versión preliminar, si es que no la tenían, o una versión actualizada, porque le van a poder sacar más provecho al espacio. Así que por eso yo sé que no pretende ser un taller de teoría de cambio, se necesita un poco más. Si quieren, hay información disponible en la web. JPAL, que es la organización Sí. madre en teoría de cambio, tiene varios webinars puestos en YouTube si quieren profundizar, pero dado que es clave para todo lo que vamos a conversar, y dado que hay que partir en algún minuto, les recomiendo partir por acá. Y así podemos seguir continuando juntos en las futuras sesiones.
Buenísimo, eso es clave, como les comentábamos al principio, dejamos 3 semanas para que puedan levantar estas conversaciones con sus equipos y así sacar el mayor provecho a los 2 espacios que continúan, así que muchísimas gracias por sintonizarnos hoy, muchísimas gracias a Daniela, que ha estado impecable durante esta hora y media, así que muchas gracias, y a todos vamos a estar subiendo este espacio a YouTube, y les vamos a mandar un correo, porque con la inscripción tenemos guardado, así que les vamos a hacer llegar el material. Muchas Que esté muy gracias, y bien. contesten la encuesta. Buena Chao, semana. Nos chao, vemos pronto. muchísimas gracias.